Buenas tardes para todos. Es un placer poderme encontrar con ustedes desde la Escuela de Investigación y Formación Educativa y Sindical Roberto Vilela. Hemos dado inicio a estos microencuentros en donde analizaremos los aspectos menos conocidos de la vida de uno de nuestros grandes próceres, como es el general Manuel Belgrano. En esta oportunidad trabajaremos acerca de Belgrano, ¿no?, y la importancia de la educación pública. Para iniciar a hablar sobre la vida de Manuel Belgrano, podría decir algunos aspectos muy generales que seguramente todos ustedes conocen. Nace en la provincia de Buenos Aires en 1770 y muere en 1820 con casi 50 años. Uno de los días que ha sido catalogado como el día más anárquico que vivió la provincia de Buenos Aires en ese año, ¿sí?, el 20 de junio. ¿Por qué más anárquico? Porque en ese día se produce la caída del último sistema político perteneciente al directorio, a cuyo frente estaba el último directorial llamado José Rondó, e inicia un periodo en los territorios del interior denominado de autonomías provinciales, y en Buenos Aires el hecho de no tener un orden central hace que la provincia entre en un clima de anarquía política. Bueno, eso seguramente serán temas para abordar en otros micros. Lo que nosotros hoy queremos llevar adelante en este micro de Manuel Belgrano es un poco su idea vinculada al aspecto educativo, ¿sí?, que es poco conocido porque obviamente siempre se ha profundizado en otros aspectos, podemos decir, más orientados a la cuestión militar. Bueno, Belgrano es hijo de un próspero comerciante en la época de la colonia. Cuando yo hablo de la época de la colonia, estoy haciendo referencia al periodo correspondiente al virreinato del Río de la Plata. O sea, es un periodo que abarca del siglo XVI, para que ustedes me entiendan, hasta el periodo revolucionario. Este hombre, con poco más de 20 años, viaja a España para formarse en dos de las universidades más importantes que tenía la península ibérica en ese momento, que era la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid. En esas universidades va a obtener el título de abogado y doctor en leyes. Pero es muy importante destacar en Belgrano que era un hombre curioso, podemos decir, un hombre que se trataba de vincular con todos los avances en cuanto a las ideas, en cuanto a la cuestión del modernismo, ¿sí? Por eso incursiona en las ciencias experimentales y sobre todo en estudios vinculados a la física y a la química. Por otro lado, su formación específica también le permite analizar o adentrarse en una rama que era la economía política, pero la economía política sustentada ya asociada a la educación popular. Para el año 1794 lo vamos a ver a Belgrano ejerciendo un cargo sumamente importante, ¿sí?, en Buenos Aires, que es ser secretario del Consulado del Comercio de Buenos Aires. En ese momento era esta ciudad la capital del Virreinato del Río de la Plata, creada en 1776 en el marco de lo que se conocen como las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, que se empiezan a generar a mediados del siglo XVIII, tienden a darle una estructura muy particular a los territorios coloniales americanos y sobre todo mejorar la cuestión administrativa, jurídica, institucional, mejorar las comunicaciones. En ese marco se hace necesario la creación de este virreinato para proteger sobre todo los territorios del sur del continente de una posible avanzada ya fuera de portugueses o ingleses que quisieran controlar, dominar y apropiarse de estas tierras. Que, bueno, vamos a tener algo como lo que les estoy mencionando con las invasiones inglesas en el año 1806 y 1807, donde también lo vamos a ver al general Belgrano
dentro de los grupos que van a ofrecer resistencia al invasor. Avanzando un poco más en esta cuestión de los cargos ejercidos, me gustaría decirle que en ese momento todos los cargos políticos que estaban presentes en la colonia eran o estaban al frente de españoles peninsulares. ¿Qué quiero decirles con eso? Que eran ejercidos por personas que habían nacido en la península ibérica y no así por criollos, con lo cual está demostrando también cierto desprecio por la gente nacida en el territorio colonial. Y bueno, era como que se establecía una gran diferenciación social que yo diría también va plantando como uno de los gérmenes que luego van a explosionar ya en la cuestión de la revolución. Hay algunas cuestiones muy interesantes para analizar en Belgrano y en su pensamiento. Yo les decía, en relación a la sociedad colonial, una sociedad muy elitista, con sectores sociales altos, y después grupos menos privilegiados, en donde encontrábamos a los criollos, en donde encontrábamos a los negros, en donde encontrábamos a los indios y la mujer. En este ámbito, los únicos que podían acceder a una educación, tal vez como hoy nos imaginamos, era aquella gente que tenía un gran poder económico, porque educarse era sumamente caro, la educación estaba regulada por la iglesia, y era una educación más de carácter tutorial. Las familias pudientes, ricas, contrataban maestros y esos maestros eran los encargados de educar a sus hijos. En ese tipo de sistema, por denominarlo de alguna manera, educativo, los sectores altos eran los que podían acceder a la misma y los sectores menos privilegiados obviamente permanecían en el desconocimiento total. Con lo cual este sistema que estaba planteado en la época colonial era un sistema muy restrictivo, si se quiere, porque solamente les permitía la educación a ciertos sectores de la población, que luego formaba y capacitaba para ejercer cargos públicos, cargos de poder, y bueno, y los otros grupos quedaban como al margen. Esto Belgrano obviamente lo veía mal y él decía que la educación tenía que ser una educación abierta a diferentes sectores, sobre todo sectores populares. Por eso él decía que era clave, de alguna manera, llevar adelante la creación de escuelas en lo que era la provincia de Buenos Aires y la campaña. Cuando yo hablo de campaña estoy refiriéndome a los territorios no solo del interior de la provincia de Buenos Aires, sino también del interior del país. Y esa educación, hacerla partícipe, si se quiere, a otros sectores, como eran en ese momento los sectores excluidos de esa sociedad, los sectores no blancos, los sectores integrados por los criollos, por las mujeres, por los negros, ¿sí? O sea, de alguna manera él se anticipaba con esta idea a un pensamiento que va a estar muy presente ya en la generación del 80 y en la sanción de esa famosa ley de educación que va a estar presente en nuestro país por más de 100 años, que es la ley 1420. Por otro lado, también es interesante analizar el pensamiento vinculado a la educación de Belgrano, porque es algo que ha sido poco trabajado por la historiografía argentina. O sea, en aquellas personas que se han encargado de escribir la historia argentina, siempre es como que se ha focalizado más, cuando hablamos de Belgrano, en su faceta de héroe militar, en su faceta de creador de la bandera, pero no se le ha dado importancia a la cuestión educativa y a la cuestión de su pensamiento en relación a este tema. Puedo decir en Belgrano que tal vez haya sido el creador o aquel que anticipó la idea de un sistema educativo fundado en escuelas primarias a lo largo y ancho de lo que iba a ser la Argentina. Para varones y mujeres, y algo clave que me gustaría acá destacar es la idea en primera instancia de la gratuidad de los estudios. Él hablaba que todos tenían que acceder de manera gratuita a poder formarse, a poder aprender, a poder saber leer y escribir. Y también acá es clave la consideración que hace Belgrano acerca del rol docente, el cual lo considera clave para que
esta idea de poder enseñar a los sectores más vulnerables de la sociedad pueda ser posible. Pero a ver, también toca, yo diría, un tema crucial que ha sido motivo de muchas luchas de los sectores sindicales a lo largo del siglo XX, yo diría en toda la Argentina, que es el tema del salario docente. Él considera que el rol, el protagonismo del docente es claro, pero el docente, por el ejercicio de su función y de su trabajo, tiene que ser bien remunerado, y esa remuneración posibilitarles vivir, posibilitarles sentirse orgullosos de la profesión que desempeñan. Y también, bueno, vale aclarar algo. El rol de maestro es un rol protagónico y tiene que ser valorado por la sociedad. Algo que en cierta manera hoy por hoy muchas veces no es tenido en cuenta. Por otro lado, los estímulos económicos a los estudiantes. Él habla de un reconocimiento simbólico a todos aquellos estudiantes que se capacitan, se forman, tratan de seguir avanzando sus estudios, porque esto nos va a dar la pauta del día de mañana contar con buenos profesionales en todos los ámbitos, en todas las disciplinas, y que es el punto, yo diría, neurálgico que va a permitir a futuro tener este capital humano que va a posibilitar, sin duda, tener un Estado fuerte, poderoso, moderno, ¿sí? Porque vamos a tener gente con la cual esto va a ser posible. En líneas generales, este pensamiento de Belgrano se anticipa de alguna manera a lo que va a venir a fines del siglo XIX, 70 años después, aproximadamente en el tiempo, con Sarmiento, con Avellaneda y con la sanción ya durante la generación del 80 de la famosa ley 1420, en donde vamos a ver algunos pilares claves, la gratuidad, la laicidad, la gradualidad, ¿sí?, que van a estar presentes en esta ley que va a permitir a miles de jóvenes argentinos poder aprender a leer y escribir y que va a estar presente durante más de 100 años. Me gustaría cerrar este micro con un pensamiento de Belgrano en relación a la educación de la escuela. Él dice, pónganse escuelas de primeras letras, costeadas de los propios y arbitrios de las ciudades y villas, en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones, y muy particularmente en la campaña, donde a la verdad residen los principales contribuyentes a aquellos ramos y a quienes de justicia se les debe una retribución tan necesaria. Bueno, ha sido un placer poderme encontrar para mí, poderme encontrar con ustedes en este primer micro, y los invito de esta forma a otro micro que vamos a llevar adelante desde este lugar. Muchísimas gracias.